¿Quién fue Leopoldo Sea? Imagínense a un hombre que usó las ideas como un martillo para romper cadenas. Ese hombre fue Leopoldo Sea. Nació en la Ciudad de México en 1912, un momento de grandes cambios para el país. Sea no fue solo un profesor o un escritor, fue un pensador valiente, un explorador de la mente. Se atrevió a hacer una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Qué significa ser latinoamericano? Esta pregunta no era solo una curiosidad académica, era una búsqueda de identidad, un grito de existencia. Se dedicó toda su vida a encontrar respuestas no solo para él, sino para millones de personas en todo un continente que buscaban su lugar en el mundo. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque antes de Sea, muchos pensaban que la filosofía era algo europeo, algo que se importaba como los coches o la moda. Se estudiaba a los grandes filósofos de Alemania, Francia o Grecia, pero Sea dijo, no, nosotros también podemos pensar, nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestros propios problemas y por lo tanto nuestra propia filosofía. Él nos dio permiso para pensar por nosotros mismos, fue el catalizador que encendió la chispa del pensamiento original en América Latina. Su vida fue un reflejo de su pensamiento. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, el corazón intelectual del país. Allí se convirtió en discípulo de otro gran pensador, José Gauss, un filósofo español que llegó a México como refugiado. Sea absorbió todo el conocimiento que pudo, pero no podía copiarlo. Lo usó como base para construir algo nuevo. Su carrera fue brillante. Se convirtió en un maestro venerado, un director de facultades y embajador de las ideas latinoamericanas por todo el mundo. Viajó, dio conferencias y escribió sin descanso, siempre con la misma misión, construir un puente de entendimiento sobre la identidad de nuestra región. La historia personal de Sea es la historia de una pasión inquebrantable. No buscaba la fama ni la fortuna, buscaba la verdad. Una verdad que, según él, estaba oculta bajo siglos de historia contada por otros. Quería desenterrar esa verdad, limpiarla y mostrarla al mundo con orgullo. Su trabajo fue un acto de liberación intelectual. Nos enseñó que para ser universales, primero debemos ser auténticamente nosotros mismos. Su vida no fue solo académica, fue una misión, una lucha constante para que la voz de América Latina fuera escuchada con respeto y atención. En el gran concierto de las naciones y las culturas del mundo. Las ideas cambiaron un continente. La idea central de Leopoldo Sea es simple y profunda. Él la llamó filosofía de la historia americana. ¿Qué significa esto? Imagínate que la historia es un gran libro. Durante mucho tiempo, las páginas sobre América Latina habían sido escritas por otros, por los conquistadores, por los europeos. Se propuso que nosotros, los latinoamericanos, tomáramos la pluma y escribiéramos nuestro propio capítulo. Sostenía que nuestra historia no era un simple apéndice de la historia europea. Tenía su propio ritmo, sus propios conflictos y sus propias soluciones. Nuestra filosofía debía nacer de nuestras experiencias concretas, la conquista, la independencia, las dictaduras y la lucha por la democracia. Una de sus ideas más importantes fue la asimilación o absorción. Sea no decidía que deberíamos rechazar todo lo que viniera de Europa o de otras partes del mundo. Al contrario, él era un hombre muy oculto que conocía bien el pensamiento universal. Lo que proponía era algo más inteligente. Debíamos tomar las ideas extranjeras como la democracia o socialismo, pero no simplemente copiarlas. Debíamos digerirlas, adaptarlas a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestras necesidades. Como una planta que toma los nutrientes de la tierra para crecer con su propia forma y color. No se trataba de imitar, sino de crear algo nuevo y propio a partir de lo que recibíamos.
Sea también nos habló del concepto de la conciencia. Argumentaba que América Latina sufría de una especie de complejo de inferioridad. Nos veíamos a nosotros mismos como copia imperfecta de Europa. Pero para superar esto necesitábamos tomar conciencia de nuestra propia valía. Debíamos entender que nuestra historia de luchas, mestizaje no era debilidad, sino una fuente de fortaleza y originalidad. Tomar conciencia era el primer paso para la liberación, era mirarse al espejo y reconocer el rostro propio con todas sus cicatrices y toda su belleza. Y aceptarlo plenamente, dejar de querer ser otro para empezar a ser, con orgullo uno mismo. Para explicarlo de una manera aún más sencilla, pensamos en un músico. Un músico puede emprender las técnicas de los grandes maestros clásicos como Mozart o Beethoven, pero si solo toca sus canciones será un buen intérprete, no un creador. Sea quería que los latinoamericanos fuéramos compositores, que aprendiéramos todas las notas y todas las técnicas pero para componer nuestra propia música. Una música que hablara de nuestras selvas, de nuestras montañas, de nuestras ciudades, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. Esa era la esencia de su proyecto, transformar a un continente de intérpretes a un continente de creadores de su propio destino. Sea y la conciencia latinoamericana. La influencia de Leopoldo Sea fue inmensa. Transformó las aulas universitarias de toda América Latina. Antes de él, estudiar filosofía era casi como estudiar historia antigua. Con él, se convirtió en una herramienta para entender el presente y construir el futuro. Los estudiantes ya no solo leían a Platón para pasar un examen, empezaron a leerlos para preguntarse, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia realidad en México, en Argentina, en Colombia? Sea hizo que la filosofía bajara de su torre de marfil y caminara por las calles de nuestro continente. Inspiró a generaciones enteras de historiadores, sociólogos y politólogos. Su trabajo no se quedó solo en los libros. Sea promovió la creación de centros de estudio latinoamericanos en diversas universidades. Fomentó el diálogo entre intelectuales de diferentes países de la región. Era como si estuviera tejiendo una red invisible de pensamiento que conectaba a todo el continente. Gracias a él, el pensador de Chile podía saber lo que estaba pensando alguien en México y juntos podían reflexionar sobre problemas comunes como la dependencia económica o la búsqueda de una identidad cultural propia. Creó una comunidad de pensadores que antes no existía, unida por el interés común de comprender y transformar América Latina. Pensemos en el impacto práctico de sus ideas. Cuando un político latinoamericano hoy habla de buscar un camino propio para su país, sin copiar modelos extranjeros, está usando quizás sin saberlo una idea de Sea. Cuando un artista pinta un cuadro que refleja la realidad social de su barrio, está poniendo en práctica la filosofía de Sea. Cuando un movimiento social lucha por los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo su cultura y su historia, está haciendo eco del llamado de Sea a asumir nuestra identidad. Su pensamiento se filtró en la cultura y en la política, dándonos un nuevo lenguaje para hablar nosotros mismos. Más allá de las fronteras, Sea se convirtió en la voz de América Latina en el mundo. Viajó a Europa, a Estados Unidos, a Asia, no para emprender, sino para enseñar. Explicó con paciencia y con firmeza que América Latina no era el patio trasero de nadie, sino un continente con una cultura rica y una historia compleja que tenía mucho que aportar al mundo. Defendió la idea de un diálogo horizontal entre culturas, donde nadie está por encima de nadie. Su labor diplomática y académica ayudó a cambiar la percepción que se tenía de nuestra región en el extranjero, ganando respeto y reconocimiento para nuestro pensamiento. ¿Por qué Sea sigue siendo importante hoy? Hoy, en un mundo globalizado donde todo parece igual, las ideas de Leopoldo Sea son más relevantes que nunca. Vivimos bombardeados por información, modas y tendencias que vienen de todas partes. Es muy fácil perderse y olvidar quiénes somos. Sea nos recuerda la importancia de tener raíces. Nos invita a hacer una pausa y preguntarnos,
en medio de toda esta influencia global. ¿Qué es lo que nos hace únicos como mexicanos, como peruanos, como latinoamericanos? Su filosofía es una brújula que nos ayuda a navegar en el complejo mundo del siglo XXI sin perder nuestro norte, nuestra identidad. El principal aprendizaje que nos deja SEA es un llamado a la acción. Nos enseña a pensar. No es un pensamiento para unos pocos intelectuales. Pensar es una responsabilidad de todos. Debemos ser críticos con la información que recibimos. Debemos cuestionar las ideas que se nos presentan como verdades absolutas. Debemos analizar nuestra propia realidad y buscar nuestras propias soluciones. SEA nos hereda la tarea de seguir construyendo esa filosofía latinoamericana. Nos dice que la historia no ha terminado y que nosotros somos los protagonistas que debemos escribir las siguientes páginas de nuestro propio libro. Conocer a Leopoldo SEA es conocer una parte fundamental de nuestra propia historia intelectual. Es como descubrir a un abuelo sabio que nos dejó un mapa del tesoro. Y ese tesoro es nuestra propia identidad. Estudiar su obra no nos da herramientas para entendernos mejor a nosotros mismos y para entender el lugar que ocupamos en el mundo. Nos llena de un orgullo sano, no basado en la arrogancia, sino en el conocimiento de nuestra propia riqueza cultural e histórica. Nos inspira a ser curiosos, a ser críticos y, sobre todo, a ser valientes para pensar por nosotros mismos, como él lo hizo. En definitiva, Leopoldo SEA fue mucho más que un filósofo. Fue un constructor de conciencia, un arquitecto de la identidad latinoamericana. Su legado no está hecho de piedra ni de bronce, sino de algo mucho más duradero: ideas. Ideas que nos invitan a la libertad, al autoconocimiento y a la creación. Nos enseñó que la pregunta más importante no es qué puede hacer el mundo por nosotros, sino qué podemos pensar y hacer nosotros para aportar nuestra voz única al mundo. Por eso, hoy más que nunca, debemos escuchar el eco de su pensamiento y continuar su misión: pensar América Latina para construir una América Latina mejor.